Hoy en día el trabajo de científico de datos es un trabajo muy bien remunerado y esto es debido a que en este momento existen múltiples herramientas así como lo son MATLAB y son las herramientas que vamos a venir trabajando en este curso, pero es por su facilidad para trabajar matrices y vectores o arreglos multidimensionales, pero también existen otras herramientas como lo son Python y JavaScript, en las que también más adelante podemos ir trabajando y desarrollando algunos tipos de algoritmos de inteligencia artificial. Solo que MATLAB es una herramienta en nivel de ingeniería muy profesional que ayuda a muchos ingenieros y científicos en el día a día de cada tarea. La inteligencia artificial es un tema realmente amplio porque eh, no es un nombre que almacena un gran conjunto de técnicas matemáticas que nos ayudan en todas y cada una de nuestras actividades. Como cuáles, como lo son reconocimientos faciales o traqueo de personas. Esto actualmente es muy utilizado en la industria audiovisual para crear máscaras de forma automática y facilitar el trabajo. Si no saben lo que es una máscara, piensen en Photoshop, ayuda mucho a traquear ese tipo de cosas. O también para el traqueo de personas, es para por lo menos lo que se utilizan en las tecnologías como el Kinect, eh, también mejoran en gran medida esas utilidades, o en la medicina para clasificar problemas de clasificación para decir si tiene enfermedades o no, y vamos a realizar un ejemplo similar en esta ocasión. Por lo menos vamos a tener una base de datos llamada Sonar que tiene 208 datos, 60 variables y dos clases. ¿Cuáles son estas dos clases? La clase metal y la clase roca. A cada una tiene 60 variables porque tienen las mismas variables, pero un número de patrones de 111 son metal y un número de patrones de 97 son de roca. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es predecir si algún nuevo dato que llegue es metal o roca, y para eso pues vamos a utilizar la técnica de clasificación de KNN, que en español significa pues número de vecinos cercanos, y para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. Miren, imaginemos que esta es la tabla de Sonar, pero acá está un poco más reducida. En la tabla de Sonar tenemos 60 variables, o sea 60 columnas, y una columna de target, o sea de salida. Y tendríamos 208 patrones o muestras, que serían estas. En este caso tenemos 20. ¿Qué podemos ver? Podemos ver que las filas acá en este caso son las muestras y las columnas son las variables. Adicionalmente a eso, la base de datos está dividida en dos clases. Miren, todas estas salidas que son 1 van a ser la clase 1, y todas estas salidas que son 0 van a ser la clase 2. Si fuese en, en la clase de datos Sonar, lo que queríamos hacer es entrenar un programa que pueda predecir el target a partir de las variables. O sea, ¿qué va a pasar? Cuando entra acá un nuevo dato en esta parte, nuestro algoritmo va a tener que predecir cuál va a ser esta salida. Eso es lo que queremos hacer, simplemente eso. Y para eso vamos a utilizar técnicas de clasificación que son KNN. Pero miremos algo. ¿Cómo vamos a saber si realmente lo puede hacer? O sea, ¿cómo vamos a saber si este es un 1 o un 0 y realmente se relaciona? Entonces, vamos a separar las dos bases de datos. Y vamos a entrenar una parte de la base con una parte de la base de datos y vamos a probarla con la otra parte. Si eso no se entiende, pues veámoslo un poco más fácil. Vamos a dividir nuestra base de datos en training, validation y test. ¿Por qué las vamos a dividir en tres? En la actualidad, así es como se trabaja profesionalmente, y cuando cojan un poco más de terreno en el tema, van a dar cuenta por qué es necesario. ¿Cómo quedaría la base de datos? Si separamos en training el 60% de la base de datos, en validation el 20% y en test el 20%, entonces tendríamos que, si acá son por cada 10 datos, así como acá, vamos a coger el 20% para test,
de la clase 1, el 20% para validation de la clase 1 y el 60% de training para la clase 1, igual para la clase 2. O sea, tendríamos 6 datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es entrenar nuestra base de datos con solo los trainings. O sea, tenemos nuestra base de datos, ¿sí? Entonces vamos a coger esta parte y vamos a coger esta parte y son con lo que vamos a entrenar el modelo de KNN. Una vez tenemos el modelo de KNN, vamos a coger toda la base de datos. Toda la base de datos. O sea, acá ya tenemos entrenado el modelo de KNN. Vamos a coger entonces toda la base de datos y vamos a predecir cuál va a ser la verdadera salida. Una vez que predice cuál es la verdadera salida, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar la verdadera salida con la salida que nos dio nuestro clasificador. Entonces, miren, por lo menos tenía que dar 1 y dio 1, bien. Tenía que dar 1 y dio 0, mal. Tenía que dar 1 y dio 1, bien. Entonces tenía que dar 1 y dio 0, mal, pero tenemos 6 conjuntos de bases de datos y tenemos dos opciones, de que cuente bien y de que cuente mal. Cuente bien la clase metal, entonces prácticamente 2 para esta, 2 para esta, 2 para esta y 2 para todas, pues serían 12 posibles combinaciones. Vamos a tener que contar para el conjunto de training las bien de la clase 1, las mal de la clase 1, o sea acá mire, ¿cuántas bien hubo? 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántas mal hubo? Hubo 2. ¿Cuántas bien de la clase 2 hay? Miren, están esta y esta y esta. Y así sucesivamente para training, para validation y para test. Una vez hacemos esto, estos 4 valores son una matriz de confusión. Si no saben algún tema, les recomiendo que revisen videos anteriores en donde está muy bien explicado qué es una matriz de confusión y cómo se aplica. Después de hacer esa matriz de confusión, vamos a hacer las medidas estadísticas, que son el accuracy y la precisión, que son una fórmula muy sencilla de este más este sobre todos y número de verdaderos positivos sobre este más este. Es una fórmula súper sencilla y es una medida estadística súper útil. ¿Qué es lo que va a pasar? Que lo que va a ser único el sistema es que va a ser con KNN. Vamos a entrenarlo con KNN. Sí, o sea, con KNN. Cuando entrenamos con KNN, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Solo vamos a entrenar con training, y vamos a corroborar con todas. Solo vamos a entrenar con training. Entonces recuerden, el modelo se entrena con training y se valida con todas. ¿Por qué? Porque así pues es como si dijéramos tenemos toda la base de datos, pero vamos a entrenar solamente con este y estas vamos a utilizarlas también para corroborar y seleccionar cuál va a ser la mejor técnica. Entonces con KNN se pueden variar dos cosas, que son el número de Ks y la distancia que se utilice para el training, para el validation y para el test. Y con cada K, con cada número de vecinos cercanos que estemos validando, va a cambiar.